Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, súper bien. Hay que agradecer a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes como la mía y del mundo entero. Bien, estamos en la semana 37, día 2. Los aprendizajes que me ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Ayer tuviste la oportunidad de recordar los desafíos que enfrentaste durante el 2020. También reflexionaste sobre cómo lo superaste en el apoyo de tus familiares y otras personas cercanas. En este sentido, surgen las siguientes interrogantes. ¿Crees que los aprendizajes adquiridos mediante las actividades de Aprendo en Casa aportaron para enfrentar esos desafíos? ¿Cuáles de esos aprendizajes fueron los más significativos para ti? Bien, entonces, la actividad de hoy, los aprendizajes que me ayudaron a afrontar los retos del 2020. El área es comunicación, la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. La meta es elaborar una lista de los aprendizajes que nos ayudaron a enfrentar los retos este año, a partir del diálogo reflexivo con un familiar. Bien, entonces, ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Esperamos los siguientes criterios. Uno de ellos, planificar el desarrollo del diálogo con un familiar. Seguir las indicaciones para organizar el diálogo. Respetar la estructura del diálogo al llevarlo a cabo. Otro criterio, expresar tus ideas con claridad. Emplear una adecuada pronunciación y entonación. Otro criterio, presentar atención a las ideas de tu familiar. El último, opinar a partir de la información que escucharás, ¿no? Para poder escribir tu listado. Bien, empezar. Para lograr la meta de hoy, debemos reflexionar sobre lo que hemos aprendido durante este año. El diálogo es un medio eficaz para ello y por ese motivo vamos a utilizarlo. Como recordarás, ya anteriormente has realizado actividades centradas en el diálogo, es decir, en el intercambio de ideas u opiniones con otras personas. Esto implica adoptar una actitud de escucha y para el diálogo sea efectivo, ¿no? Para que el diálogo sea efectivo. Lo ideal es planificarlo en tu cuaderno, en una hoja de reuso, ¿no? Tú vas a escribir las siguientes preguntas y luego vas a responder. ¿Para qué dialogarás? ¿No? Para finalmente hacer un listado de acciones. ¿Con quiénes dialogarás? Con un familiar, ¿verdad? ¿Qué fuentes confiables utilizarás? Utilizarás tus apuntes, ¿no? Las fichas de Aprendo en Casa, las lecturas. ¿Qué harás con el resultado del diálogo? Vas a escribir, ¿no? Un listado de tus aprendizajes, de lo que tú aprendiste. Para responder las preguntas, piensa en el propósito del diálogo, en las personas que te ayudaron a lograr tus aprendizajes, así como los familiares, tus profesoras, profesores o amistades, abuelitos, ¿no? En el lugar o en los lugares donde los registraste y en el posible resultado del diálogo que vas a tener con tu familiar. Bueno, revisar. Revisar tu portafolio. Para dialogar con tu familiar es necesario que te organices, ¿no? Ya que en estas 37 semanas de Aprendo en Casa has desarrollado diversas experiencias de aprendizaje. Seguro muchas de ellas calaron, ¿no? En ti. O sea, te gustó, aprendiste de esto, ¿no? Y formarán parte de tu vida de aquí en adelante, ¿no? Todo lo que tú has aprendido va a formar parte de tu vida, porque has aprendido cosas que te van a servir en un futuro.
A continuación, lee atentamente lo que dicen estos estudiantes, luego de revisar su portafolio respecto a algunos aprendizajes. Bien, cuando usé mi cuaderno de experiencias para anotar los cambios que se producían en una planta, tuve que observar con detenimiento a fin de registrar la información de manera ordenada. En ese momento comprendí cuán importante es la paciencia para todo lo que nos proponemos en la vida, ¿no? En la vida cotidiana. A ver, la otra niña dice, en mi casa, ahora todas y todos respetamos nuestro espacio personal. Es uno de lo que he aprendido, ¿no? De respetar su espacio de sí mismo y también respetar el espacio del otro compañero, ¿no? Así nos ha sido más fácil sobrellevar la convivencia familiar en este nuevo contexto de emergencia sanitaria, ¿no? Cuando escribí anécdotas, tuve la oportunidad de saber más de mis familiares y compartir con ellos sus experiencias. Fue muy divertido. También puse mucha atención, ¿no? en la manera de escribir. Por suerte, mi profesora me orientó para hacerlo bien. A ver, el último niño que dice. El plan de vida saludable que elaboré no solo fue útil para alimentarnos mejor, sino también para practicar ejercicios con la familia. En eso me hace sentir más sano, saludable, tanto el deporte como la alimentación. Entonces tú vas a completar ahora esto, ¿no? Acá tienes un cuadro que más adelante te voy a dar los ejemplos. Ahora empieza a organizar el diálogo que sostendrás con tu familiar sobre los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos este año. Para ello, copia en tu cuaderno, en una hoja, en lo que tú tienes a tu alcance y luego llenas el cuadro. Cuadro de organización de ideas. Reto del 2020. Acá están tus retos, ¿no? ¿Qué es lo que has afrontado? Uno de ellos al inicio, ¿no? Que todos nos quedamos en casa, ¿no? Otro reto es aprender a convivir en la familia, ¿no? Entonces, acá está la lista de aprendizajes seleccionados, lo que más te impactó de cada reto. Otra, la explicación sobre cómo contribuyeron esos aprendizajes a enfrentar los retos. También anotas ahí. Por último, opinión de tu familiar sobre los aprendizajes seleccionados. Entonces, llenas tu cuadrito con tus retos elegidos y luego vas a responder. Leer. Completa el cuadro tomando en cuenta las siguientes indicaciones, ¿no? Esto es lo que tienes que tener. Selecciona 4 retos que enfrentaste este año y escríbelos en la primera columna, ¿no? Luego vas a revisar tu portafolio y vas a identificar las actividades que te fueron más significativas, ¿no? Así como, por ejemplo, ¿no? Lo que aprendiste sobre las emociones, ¿no? Que a mí mucho me gustan esas estrategias para poder aprender a convivir en familia. Para ti, ¿qué contribuyeron, ¿no? a enfrentar esos retos? Pregúntate, ¿qué aprendizajes obtuve en estas actividades? ¿Contribuyeron a enfrentar los retos? Selecciona 2 de cada reto y escríbelos en la segunda columna, ¿no? Y en la tercera columna, ¿no? Explica cómo contribuyeron a enfrentar los retos y los aprendizajes que seleccionaste. La cuarta columna, ¿no? La cuarta columna que vas a completar, la completarás cuando dialogues con tu familiar y conozcas su opinión sobre el aprendizaje seleccionado, ¿no? Entonces, después de tu diálogo, vas a llenar la cuarta columna. A ver, pasos para dialogar. Acá, ¿cómo vas a dialogar con tu familiar? Lee con atención la estructura o los pasos que debes seguir para dialogar con tu familiar. Exprésale tu saludo y explícale cuál es la meta de hoy, por qué compartirás los retos y los aprendizajes que seleccionaste. Lee el primer reto y el primer aprendizaje. Y deseas, muéstrale las evidencias de tu portafolio, de donde tú lo has guardado. Otro, explícale
¿Cómo crees que contribuyó ese aprendizaje a enfrentar uno de los retos del 2020? Y pregúntale, ¿no? ¿Tú crees que contribuyó y por qué? Vas a responder, ¿no? Anota. Anota en la cuarta columna del cuadro la respuesta de tu familiar. Entonces tú tienes que escribir ahí, ¿no? ¿Cómo contribuyó y el por qué también? Otro, comunícale si estás de acuerdo con su opinión y explica por qué. Permite que responda si desea. Otro, realiza el mismo procedimiento con los demás retos y aprendizajes que anotaste en tu cuaderno hasta finalizar todos los cuatro retos. Bien, entonces, vas a escribir así como acá. Y acá si estás preparada o preparado para dialogar con tu familiar. Recuerda, al hablar, ¿tú qué tienes que hacer? Expresar tus ideas con claridad, apoyarte en el cuadro que elaboraste. Emplea una adecuada pronunciación y entonación, ¿no? Y cuando tienes que escuchar, es cuando tú tienes que hablar. Pero ahora cuando tú tienes que escuchar, al escuchar, presta atención a las ideas de tu familiar, no a las que te está dando. Recuerda la información que le llame más la atención, tú lo vas a anotar ahí, ¿no? Forma tu opinión, luego opina a partir de la información que hayas escuchado. Entonces, recuerda, dialogarás de forma reflexiva con tu familiar para, al final, escucha lo que vas a hacer. Elaborar una lista de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020, desde marzo hasta diciembre, hasta nuestros días. Entonces tú vas a elaborar una lista, que acá a continuación te voy a dar un ejemplo, pero el ejemplo es de las últimas semanas. Escribe la lista, ¿no?, de aprendizajes. Acá tú vas a escribir una lista de tus aprendizajes que te fueron, ¿no?, aprender, ¿no?, durante este año. Bien, uno de ellos es, acá dice mis aprendizajes, tiene su título y luego, ¿cuál es uno de ellos? Explicar qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es una fecha importante para los peruanos y las peruanas, ¿no? Entonces, es uno de los aprendizajes que la niña de quinto grado, ¿no?, ha colocado. Explicar, ¿no?, explicar qué es el bicentenario. Otro, crear y escribir un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad, ¿no?, que puedes utilizar en el panel del bicentenario, ¿no? Entonces, sus estrofas, sus versos de aquellas experiencias. Entonces, ese también es otro aprendizaje. A ver, otro aprendizaje. Resolver los problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida, ¿no? Ese es otro de los aprendizajes que ha logrado esta niña, ¿no?, que más le ha impactado. Otro, crear y escribir una canción al Bicentenario 2021, ¿no? Entonces, yo sé que todos han creado su canción, entonces también es uno de los aprendizajes. Otro, explicar qué significa ser ciudadano o ciudadana en una república democrática. Es otro aprendizaje también, ¿no?, que hay. Otro de los aprendizajes. Explicar cómo podrías expresar el amor por nuestra patria en el marco del Bicentenario. Entonces, ese es otro aprendizaje, porque aprendiste a no botar la basura, aprendiste a respetar los derechos de los compañeros, las opiniones de los compañeros. Entonces, ese es otro aprendizaje. Otro aprendizaje, diseñar y construir un panel, que también recién hace poco, la semana pasada, ¿no?, has diseñado, lo has construido, ¿no? Has utilizado, ¿qué?, las figuras geométricas. Es otro aprendizaje que te haya impactado, o bueno, a esta niña la ha impactado. Otro aprendizaje, revisar la escritura del contenido que irá en el panel, ¿no? Paso, si era muy largo, tenían que hacer un resumen, un organizador,
usar la mayúscula, usar los signos de puntuación, esto que el texto, el contenido esto tenga secuencia, ¿no? Esté claro, esté preciso. Entonces, revisar esa escritura es otro de los aprendizajes. Otro, elaborar el organizador de aprendizajes con lo que has realizado con facilidad, ¿no? Lo que fue difícil, pero lo lograste, y lo que te faltaba por reforzar también. Eso lo hiciste el día viernes, ¿no? Entonces, otro de los puntos también, dibujar, ¿no? Dibujar durante todo el año, ¿no? A los diferentes o a las diferentes peruanos, ¿no? Que afrontaron diferentes retos durante estos 199 años de independencia, ¿no? Por ejemplo, ahí recuerdo que también elegiste una de las estrofas del himno nacional y luego dibujaste, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Es otro de los aprendizajes. Muy bien, colocas tu autor y tu grado. Ahora te vas a evaluar. Pon en práctica tus conocimientos, ¿no? Y a dialogar. Después del diálogo, escribe en tu cuaderno o en una hoja de reuso, ¿no? La lista de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Lo harás muy bien, chico. Y en tu cuaderno aplique esta lista de cotejo, estos criterios. ¿Planifiqué el desarrollo del diálogo? Me imagino que sí. ¿Seguir las indicaciones? También. ¿Respete la estructura del diálogo a llevar a cabo? Me imagino que sí. ¿Expresé mis ideas con claridad? Claro que sí. ¿Empleé una adecuada pronunciación y entonación? Sí, tú eres campeón. Mejor, que tienes que hacerlo mucho mejor que yo. ¿Presté atención a las ideas de mi familiar? ¿Opiné a partir de la información? Entonces, ahora vas a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Qué te fue fácil y qué fue difícil al enfrentar los retos de este año? ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Qué te favoreció, ¿no? que logres desarrollar con éxito las experiencias de aprendizaje en este año? ¿Qué te pareció más interesante o importante al enfrentar los retos y por qué? Vas a responder y vas a enviar a tu maestro. Bien, vamos a dar gracias a Dios por todo, ¿no? Que Dios te bendiga y con mi presencia hasta la próxima.